para que asimismo podamos entablar pues como la conversación. Voy a encender solamente la cámara para poder establecer pues como un contacto directo. Sebastián, ¿qué más? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Ya son las 6 en punto. ¿Cómo has estado? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Bueno, no sé si enciendo yo también cámara un momento o no es necesario. Si quieres encenderla, pues está bien. Si no, no hay ningún problema. Bueno, sí, ahí creo que ya. Ok, sí. ¿Cómo Bueno, estás? pues bien, bien, gracias. Pues yo soy estudiante de la carrera de Historia Ok. en la Universidad Nacional. Eh, pues este es como de los primeros cursos de pedagogía del SENA que tomo. Yo ya he tomado otros cursos. eh, y me interesé fue en el curso por el enfoque. Me parece algo bastante actualizado y necesario para complementar pues la educación que uno pueda recibir, pues en mi caso en el ambiente universitario. Pero pues veo pues ya leyendo un poco la guía y el programa que es aplicable pues en cualquier campo laboral o inclusive familiar, ¿no? Pues por el enfoque educativo que puede tener la aplicación. Claro. Oiga, qué bueno que estés estudiando en la Universidad Nacional. Precisamente te contesté ahorita el foro que me hablabas o que te estudiabas en la Universidad de Historia. Acaba de- Ok, ya silencié a Emir, no hay ningún problema. Ya le vamos a dar la palabra a Emir. Pues qué bueno, no, como te estaba contando, pues sí analicé parte de la información que me enviaste, me parece muy interesante sobre el tema de historia, que sea aplicable sobre todo a estos contextos pedagógicos y sobre todo en los procesos para dar formación universitaria y o en cualquier tipo de índole. Esto es aplicable para cualquier tipo de contexto. Sin embargo, pues ya que leíste el material, el día de hoy sí se va a hacer un esquema más a ver viendo. Vamos a ver, viendo la pantalla principal, o sea, estoy acá al frente, estoy con otra pantalla acá, una pantalla acá al lado, una pantalla acá arriba, para generar con ustedes como un proceso como más amigable en cuanto al tema de información. Eh, yo soy docente en todas las áreas del tema de pedagogía y bueno, esto es como por así decirlo un cúmulo un poco más avanzado, ya que está hablando de unos procesos que tienen que ver como con unos apéndices que son importantes saberlos antes de. Sin embargo, pues es importante, si no tienes preguntas, poderlas resolver, poder contextualizar este tiempo que vamos a tener de 6 en adelante. Vamos a tratar de aprovecharlos en estos espacios sincrónicos mm, y pues para así poder comenzar a trabajar esta formación. Yo trato de hacer sí siempre esta comunicación interactiva para que la gente pueda hacer preguntas, dudas, inquietudes y comenzar como a resolver todo lo que pasa en la formación. Sin embargo, pues hay el material y todo lo que ustedes puedan preguntarme en cuanto a esa experiencia, esa experticia, con muchísimo gusto. Gracias, Sebastián, por darnos esa información. Le voy a dar la palabra a Emir, lo voy a saludar y pues damos como inicio con ustedes dos a este proceso. Emir, ¿cómo estás? Buenas tardes. Emir, ¿puedes encender por favor tu micrófono? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido, Emir? ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien. Bueno, Emir, cuéntame rápido. ¿Qué es tú? ¿Qué haces tú por la vida? Yo estoy aquí en un ambiente del SENA, estoy estudiando electrónica. Oh, estás estudiando electrónica. ¿Por qué te interesó este curso, precisamente? Porque quiero completar unas competencias para luego que termine el tecnólogo, de postularme para ser profesor en alguna escuela, colegio, para dictar electricidad, electrónica. Esa es más o menos la idea que tengo. Perfecto. Les voy a enseñar entonces cómo funciona el sistema frente a esas características, porque es un prerequisito de todo este proceso. Igual esta formación queda acabada. Gracias, Emil. Hoy por ser primera sesión,
digamos que tengo una función específica de enseñarles cómo funciona la plataforma, qué elementos tiene la plataforma, pero voy a hablarles del primer material de trabajo y el contenido que tiene este material. Sí, existe todo un modelo pedagógico en la parte virtual para ser docente, sí es válido con tecnología, es válido si es profesional, poder participar en ciertas instituciones. Para el SENA también podrías, digamos que con tecnólogo muchas veces, digamos que he visto casos que personas que tengan eh, estas certificaciones de pedagogía pueden ser docentes del SENA, dependiendo del requisito, aunque no podría ser para un tecnólogo, tendría que ser instructor, por ejemplo, de operario, pues, digamos digamos que máximo un técnico, esas serían como las operaciones que podría hacer, por ejemplo, para ser como instructor del SENA. Sin embargo, pues siempre invitarlos a que la formación siga continua y que puedan habilitarse en otros procesos pedagógicos, metodológicos, didácticos, de estrategias STEM, por así decirlo, que tienen que ver y están muy amarradas a lo que es el proceso de formación. Yo me presento, ya que hablamos con Sebastián y con Emil, yo soy Edwin Hoyos García, yo soy instructor del SENA hace 18 años, soy licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, soy magíster en Administración de Recursos Humanos y bueno, he tenido muchos certificados, he representado al SENA y a Colombia en diferentes posiciones, diferentes escenarios. Fui formador de formadores, soy formador de formadores. Eso me apalanca pues como a decirle que soy la persona que le enseña a los instructores a ser instructores, por así decirlo, o combinar esos conocimientos que tienen para poder ser docentes en el área del SENA. Estoy desde Aguachica, Cesar, y pues bueno, pertenecemos en este momento a la regional de Aguachica. Entonces, a la regional Cesar, pero con el centro de Aguachica. Entonces, pues, la verdad, preguntas que tengan, con mucho gusto. Yo no me las sé todas, pero la misión es hacer como un espacio agradable para ustedes y que tenga como un sentido aplicable a la vida cotidiana y a la vida como en las habilidades que tenemos como docentes. Entonces, pues, para no alargar el proceso, se dice que estas sesiones que van a ser todos los miércoles a las 6 de la tarde en punto, estas sesiones van a ser pues no son de uso obligatorio, sin embargo, van a quedar grabadas todas para que ustedes puedan verlas. Se dice que son 45 minutos, yo siempre me largo un poco más, una hora y media, dependiendo de la cantidad de preguntas que tengamos y dependiendo como la interacción que tengamos con ustedes. Este es literalmente un módulo que se fortalece a través de la interacción. Sin embargo, es un módulo, como decía Sebastián al principio, es un módulo muy actual. Tiene que ver más que todo con el pensamiento internacional y cómo está pensado el cambio, la estructura de los cambios en los pensamientos metodológicos en cuanto a cómo formar, cómo sería la parte, cómo venía despegando la parte tradicional y cómo debería formarse los nuevos aprendices dentro de ciertos contextos universitarios o ciertos contextos universales, por así decirlo, globalizándonos con esto que está pasando ahorita con el tema de las nuevas tecnologías, con las TIC, con las nuevas herramientas. Entonces, como dando como un preámbulo a ese proceso, voy a mostrarles en este momento, voy a apagar mi cámara para que ustedes no se distraigan y pues que así podamos ver prácticamente la información que les queremos compartir desde el Centro de Agroempresarial de aquí de Aguachica y pues por mostrarles qué es lo que pasa en esta función. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, el inicio de la formación, allí como lo pueden ver, ustedes pueden agrandar con los dos dedos, si tienen el celular o con el computador, pueden agrandar también su pantalla para poder ver la información y por favor, si estoy hablando muy rápido me lo dicen, yo hablo un poco más despacio, ¿vale? El inicio de la formación de este proceso arranca desde, pues ya arrancó el proceso, entonces el 18, el día de ayer, ya se dio como inicio formal al proceso de capacitación y en la fecha límite de recepción de actividades, o sea, el cierre de este proceso, para que lo tengan en cuenta, es el 13 de agosto del próximo mes. El 13 de agosto es el día final, donde hasta ese día, hasta las 11:59, todos ustedes pueden enviar toda la información. Si la persona puede, si usted tiene ya la información y quiere adelantarse, puede hacer las actividades que están en el curso, las puede hacer en un día, le dedica todo un día y puede hacer todas las actividades, no habría problema. Existen actividades calificables y actividades no calificables. Sin embargo, yo les recomiendo que nos vayamos como en el orden del proceso y que se vayan conmigo semana tras semana para yo poderles explicar
qué es lo que pasa, cómo sería el proceso, qué es, en qué está bien. Y yo les ayudo con ejemplos frente a estas evidencias. Como pueden ver, entonces, la actividad de aprendizaje 1, actividades iniciales, vamos a identificar la letra AA1, que corresponde a actividad de aprendizaje 1, y esta me menciona, dice mencionar los elementos conceptuales relacionados con el modelo pedagógico que se maneja en el ambiente de enseñanza-aprendizaje. Eso pertenece a una norma de competencia y digamos que está dentro del contexto que le acabo de nombrar. Esta actividad, digamos, conferencia virtual es el día de hoy, pero tiene como inicio el día 18 de ayer y finaliza el 24 de este mes. O sea, finaliza el 24 de esta semana, para que por favor puedan enviarla, digamos, esa misma evidencia. ¿Cuáles son las evidencias de aprendizaje que vamos a tener? Pues primero, importantísimo que todos ustedes puedan primero actualizar los datos personales desde la plataforma. Esto corresponde a que el certificado les llegue como debe ser, con los nombres correspondientes. El segundo, pues ya hacer una presentación en el foro social, donde ustedes digan quiénes son, qué hacen ustedes, y digamos que presentarse no solamente al instructor, sino a los compañeros sobre pues lo que ustedes son y representan. Dentro de la actividad de aprendizaje 1 y la evaluación 1 existe un cuestionario de elementos conceptuales sobre tendencias pedagógicas y prácticas educativas. Esta es calificable, o sea que sí deberían hacer esta actividad. La segunda es no calificable, la nombraré, pero no, la verdad no tienen que hacerla, que es la wiki, porque siempre hay un error dentro de la plataforma en este proceso de la wiki. Otra evidencia, que es la evidencia de productos, habla de la actividad de aprendizaje 3, que es un cuadro sinóptico sobre las prácticas pedagógicas en la educación mediadas por las TIC. Esta también es calificable y digamos que las van a ver dentro de la plataforma. ¿Cómo encontrar estos procesos dentro de la plataforma? Pues allí en el cronograma que ustedes van a tener, que vamos a trabajar, vamos a... en esas evidencias que vamos a trabajar, recuerden que las actividades no se cierran, las actividades no tienen cierre. Entonces, ustedes pueden, si ustedes la pueden hacer hasta el día final del proceso formativo. Entonces, cuando ustedes ingresan a la plataforma de Sena Sofía Plus de territorio, van a encontrar el siguiente material. Si tuvieran hasta el momento preguntas, con muchísimo. Ok, entonces, pues es importante entonces mostrarles a ustedes cómo funciona la plataforma. Entonces, pues, ingresan a Sena Sofía Plus, ingresan con sus claves. Les estoy mostrando en ese momento cómo ven ustedes como aprendices el proceso. Van a encontrar unas franjas naranjas. Estas son las franjas de herramientas. Y estas herramientas van a encontrar un contenido temático. Entonces, vamos a encontrar que en la palabra contenido, digamos que en la primera palabra es anuncios. Allí en anuncios vamos a encontrar pues toda la información correspondiente a lo que va a pasar en la semana, lo que vemos, los comentarios, los conceptos que tenemos para el tema de apertura y diferentes herramientas que ustedes o textos que deberían estar participando o estar leyendo. Después nos saltamos al punto 4, que es contenido del curso. En contenido del curso, ustedes van a la palabra contenido, después van a la palabra proyecto, le dan clic en la palabra proyecto, y allí van a encontrar información del programa, o sea que van a encontrar el diseño curricular y la información del programa. Esta es una información que es pertinente poderla leer. También es muy pertinente el cronograma. Cuando pulsan la palabra cronograma, simplemente van a la palabra cronograma y esto les va a desplegar a ustedes un enlace para poder descargar el cronograma de actividades, para saber cuáles son las actividades y para saber cuáles son las fechas en las cuales deberían presentar estos evidencias. Si continuamos con la misma plataforma, vemos que existe un esquema que se llama actividades iniciales y habla de una actualización de datos, como les venía diciendo, y allí en la actualización de datos simplemente ustedes actualizan y aparece el manual para que ustedes sepan cómo actualizar esos datos en Sena Sofía Plus. Y aparece un foro social. Este foro social es importante, por favor, diligenciar, meterse al foro aquí, solamente le dan clic en ver foro e ingresan
y van a encontrar un foro individual, un foro social, ¿sí? Solamente para dar respuesta le dan la palabra responder y allí solamente van a activar el texto enriquecido, es un clic solamente, y allí van a poder escribir lo que ustedes quieran escribir. Van a dar un saludo, lo que ustedes quieran, soy tal persona, estoy estudiando, soy profesional, lo que ustedes quieran, y le dan la palabra responder para que todos lo podamos visualizar. Muy bien. Después vamos a encontrar actividad número 1. En la actividad de número 1 vamos a encontrar la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje solamente le cliquean y al estar allí solamente van a descargar el formato en PDF. Cuando le dan clic en la parte encima van a encontrar lo que corresponde a la guía de aprendizaje y allí en la guía de aprendizaje pues tienen todo lo que corresponde a la denominación del programa, van a encontrar pues el código del programa al que pertenecen, la actividad de aprendizaje, la competencia, los resultados de aprendizaje, ¿sí? Y por así decirlo pues una presentación muy breve de lo que es esta formación. Allí también nos habla sobre las tablas, las evidencias y el material que se encuentra dentro de las guías para que ustedes puedan analizarlo y puedan estudiarlo y así mismo podamos aprender sobre estos procesos. Hay unas actividades previas también que muestra esta guía de aprendizaje, lo que llamamos normalmente sondeo de conocimientos o un diagnóstico de conocimiento. Entonces, pues todo este esquema les recomiendo que lo puedan leer. Muy bien. Entonces, por favor, para que estén aplicando el tema de la guía. Muy bien. Entonces, bueno. Estos temas de actividades previas, pues tranquilo, no hay que hacer un tema de sondeo, no hay ningún problema, es lo que hacemos aquí normalmente en las sesiones en vivo. Es como reconocer conocimientos que ustedes tienen, pero solamente pasa aquí en las sesiones en vivo. Muy bien. Sebastián, Emir, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Elizabeth. No, señor, por mi parte no. Bueno, bien. Elizabeth, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, no nos contestó. Hola. No, yo la herramienta de territorio la manejo muy bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, muy bien. Sin embargo, hago hincapié sobre lo que estoy haciendo, ya que es como la primera clase y digamos que vamos a encontrar un grupo de personas, tenemos más o menos 40 personas que no se conectaron, algunas, obviamente, se puede notar, y entonces no, pues nos toca hacer como el preámbulo, porque hay personas que llevan primera sesión, hay otras que llevan más sesiones, y entonces pues vamos a hacer solamente como una especie como de recorderis de cómo se maneja la plataforma. Ok. En las actividades de reflexión inicial, recuerden que son realmente actividades reflexivas. Esta guía las invito para que la puedan leer, para que ustedes analicen y vean pues lo que aparece dentro de la guía. Ok. Si nos vamos otra vez al material, a lo que es la plataforma, van a encontrar un material de formación. En el material de formación, pues ustedes tienen un material multimedia y tienen un material PDF para que ustedes puedan rayar, para que puedan trabajar. Les recomiendo esta primera sesión, el material de formación está muy bien enfocado, está muy macerado, por así decirlo, pueden trabajarlo de manera adecuada, no tiene una lectura que sea difícil, sin embargo, yo hoy les tengo un resumen de lo que corresponde a esta primera contribución en el tema de evidencia y se los voy a hacer con muchísimo gusto. Si continuamos con el material, siguen las actividades. Actividad 1, el cuestionario para que lo puedan diligenciar, solamente le dicen presentar evaluación y allí es cuando ustedes presentan la evaluación. Van a la palabra presentación, van a la palabra preguntas, si en la palabra preguntas simplemente dan respuesta a cada una de ellas y así sucesivamente llegando hasta el punto 10. La plataforma al final les da una calificación que ustedes la pueden
registrar o la pueden ver al finalizar el proceso de evaluación. Sin embargo, yo les voy a también tratar de ayudar frente a eso. Ok. Dice la evaluación de la wiki, la calidad de la evaluación. También me aparece allí, ver wiki. Esto solamente, esto no es calificable, pero pues es bueno que ustedes hagan un análisis entre la educación a distancia y lo que aparece allí. Para participar solamente le dan la palabra editar y allí en entrada simplemente van a introducir un comentario relevante a lo realizado. ¿Ok? Bueno, la evaluación 3 habla de un cuadro sinóptico sobre las prácticas pedagógicas en la educación. Allí también dice ver evidencia, lo único que tiene que hacer es pulsar ver evidencia. Y allí para que ustedes puedan subir su archivo, su documento o su respuesta, simplemente le dan clic en adjuntar archivo o en adjuntar vínculo y escriben en donde dice aquí, escriban sobre la evidencia. Ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran o adjuntan el archivo y le dan la palabra contesta. La palabra contesta es la que me permite a mí visualizar esos envíos que ustedes le están haciendo al sistema. Ok. Frente al mismo esquema del proceso, es importante que que las personas sepan sobre el tema de las evidencias. En las evidencias es muy importante, cuando ustedes van a subir evidencias, puedan pulsar la palabra evidencia y van a encontrar las evidencias que nos pide este módulo de formación. Entonces, todas estas que se aparecen en verde son las que aparecen como procesos, aparecen en desorden, para que por favor no crean que la primera es la que está en la parte superior, sino que busquen como actividad de aprendizaje 1, está representada como AA1, evidencia, ¿cierto? Y allí evidencia 1, evidencia 2, y así sucesivamente. Entonces, pues les recomiendo que lean bien este enunciado para poder contestar en el orden que corresponde la actividad. Solamente, como les digo, se pulsan encima del esquema y igual que con el otro proceso, adjuntan un archivo o adjuntan un vínculo, escriben lo que quieren escribir, adjunto respuesta o adjunto proceso y le dan la palabra contesta. En los foros, ustedes cuando pulsan la palabra foros, tienen un esquema de foros de dudas e inquietudes. Yo les solicito que por favor busquen allí, le dan la palabra responder y hagan las dudas e inquietudes por este medio. Sería interesante. Recuerden que para dar respuesta a este esquema, digamos que yo tengo un día más o menos para poder dar respuesta a esos foros. Mucha gente contesta, pero quiere tener la respuesta inmediata, pero yo les pido un poco de paciencia para poder dar respuesta a este proceso. Si me voy a la palabra, si yo voy a la palabra responder, simplemente le doy responder del contenido que yo quiero escribir y allí me llega a mí la información. Las evidencias que ustedes me envían, yo tengo 2 días hábiles para darles respuesta. Entonces también les pido por favor en ese tema paciencia frente al proceso. De acuerdo al foro social, pues es igual, simplemente voy a la palabra responder y allí doy activar el texto enriquecido y solamente le doy el contenido que quiero responder. Y así sucesivamente. Ahora, las grabaciones de estas sesiones que vamos a tener en línea la van a encontrar ustedes en este link, en este enlace, sesiones en línea, y allí van a encontrar enlaces de las sesiones en línea. Van a encontrar aquí en este enlace de conferencia de elementos conceptuales, van a encontrar el enlace que corresponde a la evidencia, a la sesión en línea de grabación. Digamos que esta la vamos a encontrar el día viernes, digamos que el día viernes subimos el esquema. Entonces aquí donde dice grabaciones y resúmenes de las sesiones, van a encontrar esa grabación completa de esto que está pasando en el día de hoy. Y así la vamos a tratar de subirlo. Todos los viernes la subimos para que ustedes puedan resolver y los que tengan dudas puedan retroceder y puedan avanzar frente a lo que se ha dicho o lo que se ha trabajado en esta sesión. El material de formación, ya saben que lo pueden descargar y asimismo pues pueden encontrar la información. Hasta ahí
preguntas, dudas o inquietudes sobre lo que es el funcionamiento de la plataforma. Le doy la bienvenida a Mayra de una vez. Mayra, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Ok, gracias, Emir. Mayra, ¿estás allí? Elizabeth, ¿estás? Sí, señor. Ok, Elizabeth, voy a pedir que le bajes volumen a uno de los dos equipos para poder que nos podamos comunicar. Elizabeth, cuéntame cómo estás, cómo te ha ido, si entendiste la parte de funcionamiento de la plataforma. Sí, sí, señor, está claro. Ok, gracias. Muy bien, entonces voy a hacerles un resumen rápido de lo que corresponde a este primer material, a este primer elemento. Yo he tenido la tarea de leerlo varias veces, he tomado la tarea y me ha gustado el material. La verdad, le explicaba ahorita a Sebastián que lo que ustedes van a encontrar un contenido temático bien interesante que puede ser aplicado para todo lo que es su carrera como formadores. Y es muy interesante para que ustedes puedan generar nuevos procesos. Esto nos va a hablar sobre el modelo pedagógico y esta estructura pues está fundamentada en este contenido. Hablaba sobre tendencias actuales de la educación superior en Colombia, sobre las transformaciones pedagógicas. Esto habla como de unos cambios que se deben estar aplicando frente a lo que es la formación. Hablamos también sobre unos modelos pedagógicos en la educación superior, con el concepto, los tipos, y hay un glosario que es básico. Si yo me voy directamente al contenido al contenido de este esquema, pues hablamos entonces aquí de unas preguntas que son, que se lo puedan trabajar. Pues una introducción que nos habla, por ejemplo, de que el modelo pedagógico es una reflexión anticipadora desde que surge a través de la capacidad de los educadores para justificar, para comprender el poder del conocimiento formalizado. Eso es lo que nos quiere hablar como este enfoque, ¿sí? Este enfoque de los modelos que ahora trabaja como en los esquemas, las acciones y responde a preguntas básicas sobre, digamos que una de las tareas que tenemos nosotros como docentes es trabajar lo que es el aprender a aprender. Hay una H intermedia. Entonces, ¿cómo puedo comenzar como buscar información para poder trabajarla? ¿Cómo dar a los demás, cómo extractar, cómo sacar de los demás un conocimiento para poderlo apropiar? En todos estos procesos se habla que en el ámbito colombiano existen muchas variables y tratamos como buscar como otros horizontes dentro de la educación. Esos horizontes tienen que ver más allá como de la globalización, tienen que ver con un lenguaje latinoamericano, con un lenguaje americano, sobre todo tenemos mucha influencia de Estados Unidos para poder aplicar ciertos conceptos. Y de allí se han venido transformando ciertos rumbos, con técnicas SCAM, técnicas STEM, y como así ciertas técnicas para poder mejorar lo que es el tema de la educación. Eh, Uno como docente debe preguntarse qué es lo que enseño. Uno debe preguntarse para qué enseñar, ¿sí? ¿A quién le debo enseñar? ¿Y cuáles son las verdaderas competencias o habilidades que debe tener una persona para poder ser mejor persona? Desde niños o adultos, a nosotros nos fueron cultivando como si fuéramos personas para trabajarle a alguien más y no personas que estuviéramos enfocadas como en buscar un emprendimiento, como un descubrimiento de habilidades para la vida, como de cómo trabajar, por así decirlo, un nuevo universo, cómo trabajar esas habilidades y esas competencias para la vida diaria. No, nos doctrinaron para trabajar como a lo que quería el modelo de formación tradicional, cómo estaban viendo el mundo. Aquí comenzamos como a darle ciertas vueltas y ciertos paradigmas, queremos romperlos para poder transformar ese proceso de educación y para mejorar esos conceptos. Muchos de ustedes sé que han aprendido de muchos docentes y han sido unos muy buenos, otros no tanto, ¿sí? Pero digamos que esto ha sido como una especie como de bola de nieve. Ellos dan la información tal cual como la recibieron muchas veces. Y para eso hay muchas historias. Yo les puedo contar una historia, por ejemplo, en este momento, de un niño que vivía en una parte muy lejana en Colombia. Y este niño le dijeron, vamos a dibujar. Al niño le encantaba dibujar, vamos a dibujar. El niño comenzó a dibujar paisajes muy bonitos. Y le dijo a la profesora, no, ¿usted qué está dibujando ahí? Profe, un paisaje o no, hágame un favor y me dibuja flores. Entonces el niño le gustaba dibujar y comenzó a dibujar flores. Digo, venga, ¿usted qué está haciendo ahí? Profe, flores. No, 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 dibuje por favor una rosa. Entonces el niño dibujó una rosa de color amarillo. Digo, niño, ¿usted qué hizo ahí? Pues, profe, dibujando una rosa amarilla. No, 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 me va a dibujar una rosa roja con un tallo verde. La docente orientó al niño a que dibujara eso.
por circunstancias de la vida, el niño lo cambiaron de colegio, el papá lo trasladaron, y cuando el nuevo colegio tenía otro nuevo modelo de aprendizaje, tenía unas nuevas estructuras, la profesora nueva les dijo a los niños, niños, vamos a dibujar. El niño se quedó quieto con su hoja en blanco, y la profesora le dijo, ¿por qué no dibujas, niño? Y dijo, no, por favor, dígame qué debo dibujar. Y ella dijo, no, dibuja, sé creativo, sé innovador, haz lo que tú quieras. Y el niño, por su creatividad y por su mundo cerrado, dibujó una rosa roja con un tallo verde. Ese es un gran ejemplo que pasa normalmente en nuestra cabeza. A nosotros los profesores nos enseñaron a hacer, digamos que es una pregunta que podría surgir, ¿será que a nosotros nos enseñaron cómo ser innovadores o solamente nos impusieron a ser innovadores? Nos dijeron, sean creativos, pero nunca nos enseñaron cuáles son los pasos de la creatividad, ¿cierto? Yo veo que muchas personas en Colombia les dicen, ustedes tienen que ser emprendedores, pero tampoco les enseñaron cómo emprender una empresa, o de pronto formarla sí, pero sostenerla quizás no. ¿Sí? Es más, si la gente monta la empresa, muchas veces tampoco le dicen, vea, usted tiene fuentes de financiación, las fuentes de financiación son estas, por tal motivo usted hace esto, esto y esto, tampoco le enseñaron. No sabemos los pasos, por tal motivo no sabemos cómo enseñarlos, y así hemos venido evolucionando con esta historia. He ahí cuando llegan otros nuevos modelos, unas nuevas estrategias, unas nuevas temáticas, y digamos que todo eso comienza a complementar lo que es la nueva formación superior. ¿Y qué es lo que se habla a través de las competencias? Es que si aquí en el Cesar se trabaja un ingeniero civil, pues que esas mismas competencias de estudio las tengan en Bogotá, y que esas mismas de Bogotá las tengan en Pereira y en diferentes partes de Colombia. Eso es lo que se especifica, pero lastimosamente no es así. ¿Por qué? Porque estamos pensados en un país centralizado, donde muchas veces no tenemos las mismas capacidades, donde no tenemos muchas veces las mismas herramientas para trabajar de igual manera. Y eso es algo que verdaderamente perjudica la formación. No es lo mismo que usted le diga a alguien, mire, piense como si usted tuviera un computador, a decirle, tener un computador y hacer una actividad. O decir, mire, la inteligencia artificial está cambiando las ideas, está cambiando el mundo, porque puede hacer esto, esto y esto. Puede coger un computador o un celular y hacerlo verdaderamente. Entonces, digamos que este concepto, este contexto de este modelo que nos habla del modelo pedagógico, habla de un proceso de simulación, de representación diferente a lo que corresponde lo ya formalizado. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en este módulo. Muy bien, entonces se habla entonces, adicional a esto, que se debe revisar cuáles son las tendencias, por ejemplo, a través de las TIC. Se habla de cuáles son los nuevos cambios. Yo, partidario, por ejemplo, yo sería uno de los partidarios que aquí en Colombia, sabiendo que mucha gente utiliza Google y que mucha gente utiliza escenarios como esos, ¿por qué no ser partícipes de ganar dinero a través de lo que hace Google? Google, por ejemplo, la gente en Estados Unidos les toca estudiar por obligación los certificados que tiene Google para poder presentarse en empresas. Me pasó a mí. ¿Usted ya tiene certificados Google en lo que corresponde al proceso de diseño? No, no lo tengo. Bueno, pero entonces, ¿por qué no lo ha sacado? Y entonces, ¿cómo estar actualizado bajo la vanguardia de las nuevas, de los grandes poderes, por así decirlo, de la comunicación y la información? Ahora, entonces, ese proceso obviamente va a mover la economía, obviamente va a mover todo lo que es el énfasis de la información, y va a mover como esas competencias que deben tener todas las personas y los profesores sobre todo. Hay un error grande y grave, que es que hay muchos profesores actuales que no tienen competencias en TIC, y no las tienen. ¿Por qué no las tienen? Porque muchas veces se sienten que ya están quedados en tecnología, porque posiblemente no les interese, porque su área no tenga de pronto no tenga como áreas frente a eso. Y la verdad yo los veo equivocados, porque ahorita todo existe por internet y puede hacer usted muchas cosas por internet, y puede favorecer como el concepto, el trabajar. Hay profesores que le quitan a las personas el celular, y eso es un método de búsqueda. Simplemente es aprenderlo a manejar y aprenderlo a utilizar. Muy bien. Entonces, este esquema nos habla de cambios pedagógicos a través de 5 campos. Entonces, como pueden ver, esos 5 campos los ven representados en 5 colores. Y esos 5 colores
le permitían decirle a las personas que, bueno, esto es lo que se debe trabajar para pensar en el área de emprendimiento. Pero si vamos a hacer un tránsito, que es la palabra tránsito o transición, es cambiar como qué es lo que estaba antes con lo que está actual. Yo voy a hacerles como un barrido de conceptos frente a esto. Entonces, en el primero se hablaba que es el tránsito de énfasis en contenidos al énfasis en procesos y conocimiento estratégico. Entonces, este texto se refiere a que hay un cambio en el enfoque educativo, donde se le da importancia al desarrollo de habilidades y a los procesos mentales. Entonces, ¿qué es importante frente a ese tema? Que no se centra solamente en los contenidos y como las disciplinas, no, se centra en que usted comience a desarrollar o le enseñe a los aprendices a que ellos desarrollen ciertas habilidades. Habilidades como cuáles, como la observación, como el análisis, como la metacognición, como la síntesis creadora, como la metainformación, como la transferencia de aprendizajes, como la apropiación social de conocimiento, entre otras, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno busca, de que las nuevas olas de pensadores, de profesionales, estén capacitados y que tengan esas competencias. Si no tienen esas competencias, ahí sí toca comenzar como a transformar el esquema. Entonces, este sería el primer tránsito que invita a la educación superior, que se invita a que la persona pueda resolver problemas basados pues como en el desarrollo de sus propias habilidades. ¿Alguien de aquí del grupo tiene, digamos, en cuanto a los conceptos que les acabé de dar, tiene conocimiento? ¿Saben qué es, por ejemplo, observación? ¿Alguien que quiera levantar la mano, por favor? O si me puede dar un ejemplo de observación. Bueno, les voy a hacer entonces el ejemplo en observación. Entonces, por ejemplo, en observación, existen dos tipos de observación. La observación directa y la observación etnográfica, ¿sí? Y entre esas hay más. Lo más importante es que en observación que los aprendices aprendan a analizar cuidadosamente cada, pues como con detalles, qué es lo que pasa en su núcleo, como en su centro, como en su ambiente. Eso es parte del proceso de observación y así ellos pueden aprender. Analizar, por ejemplo, si se le enseña a descomponer un problema por partes manejables. Hay gente que no sabe analizar. Entonces, ¿cómo es que es analizar? Es como enseñar a descomponer un problema en partes manejables, que la gente pueda reconocer posibles enfoques para resolverlo. Sería, por ejemplo, un esquema para hacer análisis. Una síntesis creadora es, por ejemplo, cuando los estudiantes se ven alentados a ser creativos. Entonces, en ese enfoque, la gente tiene que resolver problemas cotidianos, problemas que tengan procesos de la vida diaria y la vida contemporánea, sin importar cuál sea su esquema, pero así puedan crear. La metacognición habla, por ejemplo, de cómo reflexionar con su propio proceso de resolución. ¿Sí? La metainformación habla de adquirir como habilidades para buscar información relevante. Hay gente que no sabe buscar, por ejemplo, una referencia teórica, no sabe buscar una bibliografía, no sabe enlazar la información en un texto, en un esquema, ¿sí? No sabe escribir un párrafo, no sabe tener derechos de autor, no sabe hacer un Creative Commons, ¿sí? Muy bien. El segundo tránsito habla sobre el método expositivo, el tránsito del método expositivo a pedagogías activas. Entonces, sabemos que aquí, ¿qué es lo que se enfatiza este esquema? Ese tránsito es como incorporar el pensamiento crítico, manejar la creatividad, es como manejar todo lo que tiene que ver con la información. Ahí aparece, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Entonces, ya las personas, pues lo que se hace es transmitirle como abordar un problema y darle un cambio. Por ejemplo, en el cambio climático, ¿cuáles serían los efectos que produce? Entonces, ayudemos a las personas para que ellos puedan hacer la transición y que puedan generar un pensamiento crítico. ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? ¿Qué es lo que pueden mejorar frente a esos procesos? Y allí es cuando pueden aprender a través de ese tema, de esa transición. El tercer tema es el tránsito de énfasis en la enseñanza basado en, digamos que comparado al énfasis de aprendizaje, este resalta como ese cambio en el enfoque educativo. Entonces, antes el profesor era el papel central, ¿cierto? Ustedes lo saben. Pero ahorita lo que se hace es que el aprendiz sea como el que maneja el proceso.
el que el aprendiz tenga como el papel activo, que pueda analizar, que pueda organizar, que pueda producir respuestas. Y ahí se debería trabajar entonces en lo que es el nivel argumentativo, la característica argumentativa de todas las personas, el nivel de habilidad, por ejemplo, de investigación, la habilidad de análisis crítica, la de pensamiento estratégico, la de soluciones efectivas. Eso es lo que se debe trabajar a través de este tránsito de énfasis de enseñanza al énfasis de aprendizaje. El cuarto sería el tránsito del aprendizaje por recepción al aprendizaje por descubrimiento y construcción. Entonces, lo que habla este texto es que de ese punto es que... Por silencio, sin molestar a la nene. Ok. Ok, Mayra, veía que tenías problemas con el micrófono, pero ya estás bien. Ya te veo en pantalla. Gracias por encender la pantalla. Estamos hablando entonces del punto 4. El punto 4, que es el tránsito del aprendizaje por recepción a una combinación entre aprendizaje por recepción y aprendizaje por descubrimiento y construcción. ¿Qué es ese aprendizaje en la actualidad? Es combinar diferentes métodos de enseñanza, ¿sí? Para ser eficiente, para fomentar un aprendizaje investigativo. Entonces, ¿cómo se fomenta un aprendizaje investigativo? Entonces, por ejemplo, un profesor de química, ¿sí? Él le da una combinación de métodos a las personas para que aprendan ciertos conceptos. Entonces, ¿conceptos sobre qué? Por ejemplo, de ácidos, de bases, ¿sí? Y el profesor comienza con una exposición de cómo hacer esos experimentos, de cómo pueden descubrir ciertos procesos, ciertas propiedades. Entonces, pues él divide el grupo y le da una serie de experimentos prácticos para que ellos descubran cómo identificar ácidos, cómo identificar bases, cómo identificar soluciones, cómo trabajar en conjunto y colocarles pues como temas como específicos para que ellos puedan dar una solución a eso. Así es que se busca el trabajar este proceso. Y el último es el tránsito de una evaluación basada en pruebas objetivas y de conocimientos, y se cambia por una evaluación basada en competencias. Esta es la más sonada en Colombia actualmente. Y se especifica que en esto la gente siempre colocaba anteriormente que hicieran ensayos, que hicieran opción múltiple, evaluaciones, cuestionarios, pero ¿qué es lo que se pretende? Que la gente pueda que sea más organizada a través de, por ejemplo, una cosa que se llama el portafolio. Y el portafolio lo pueden basar sobre, por ejemplo, un esquema del PHBA, sobre cómo, digamos, como un balance de procesos y que cada quien tenga todo un contenido, pero que cada contenido que tengan le puedan hacer un análisis. Eso es lo más importante. No que tengan fotocopias por tener fotocopias, sino que cada fotocopia que tengan en la parte del respaldo un análisis. Ese portafolio es el que me va a permitir a mí tener como un compendio de información y de conocimientos basado en competencias. Recuerden que cuando alguien se va a certificar por competencias, existen 3 tipos de competencias que hacen parte de cualquier tipo de certificación. Está el de desempeño, de conocimiento y de producto. Esas 3 competencias hablan de que una persona debe ser integral. Y cuando la persona es integral, se habla de que pues, tiene conocimiento del tema, puede desempeñarse bien y que tiene el producto que puede mostrar para como fortalecer eso mismo que se está trabajando. Hasta ahí, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? No, señor. Ok, gracias, Elizabeth. Bueno, o yo estoy muy clarito con ustedes, o... Bueno. Entonces, después esta lectura me habla sobre un proceso que se llama modelos pedagógicos. Entonces, miren bien la estructura, la forma de expresar concepciones y acciones, entonces el concepto, cómo se construyen, cuáles son los tipos. Entonces, modelo pedagógico, les voy a decir tácitamente, es una concepción o representación sistematizada de cómo organizar el proceso de enseñanza para hacerlo más efectivo y mejorar la educación, ¿cierto? Ese es el concepto de un modelo pedagógico. Entonces, pero vamos a ver un ejemplo de modelo. Entonces, un modelo pedagógico puede ser un enfoque basado en el aprendizaje activo, donde los estudiantes se involucran en actividades prácticas, en actividades colaborativas, donde construyen un conocimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo hacer esto. Entonces, yo
por así decirlo, le doy el papel protagónico al estudiante y es el que va a comenzar como a involucrarse en esas actividades y también pueden proponer ciertas actividades. Ve, yo quiero presentar tal tema, pero lo quiero presentar a través de esta estructura diferente. Entonces aquí me muestran los diferentes tipos. Me habla del tipo del modelo pedagógico tradicional y eso pues todos lo sabemos que fundamenta en una cultura de transmitir solamente contenidos conceptuales. Eso es la educación tradicional. Un ejemplo de eso es como la clase magistral que ustedes pueden tener en una universidad, en cualquier tipo de escenario. El modelo pedagógico tecnológico, pues por ejemplo, este busca como una forma moderna, como una forma eficaz que comprenda diferentes disciplinas, no sé, como en el uso de la tecnología, que por ejemplo, si vamos a hacer un esquema de aplicabilidad, yo puedo utilizar, por ejemplo, Audacity para hacer un audio, que yo puedo utilizar, por ejemplo, Filmora para hacer un video, que yo pueda utilizar otro tipo de recursos para hacer, por ejemplo, un avatar, que puedo utilizar Pictochart para hacer otro tipo de estructura, que puedo utilizar, yo no sé, digamos que dentro de todas esas herramientas que utilicen más la tecnología para hacer más dinámica el proceso pedagógico tecnológico. Hay un modelo que se llama el modelo pedagógico espontaneísta. Y entonces ese habla de una realidad inmediata, de una realidad como inmediata, perdón, una realidad que hable de las destrezas, de cómo eres tú espontáneo, de cómo eres tú para reaccionar, de cómo eres tú para ejercer control a través por ejemplo, un proyecto escolar. Le dices a los aprendices, tienen un proyecto escolar o ustedes tienen un proyecto de la universidad, vamos a ver cómo el cambio climático afecta la zona de aquí del donde ustedes estén, o vamos a ver qué pasa con la parte cultural, o con la parte social, o con cualquiera de los temas. Entonces, siendo espontáneo también puede ejercer esquema. En la universidad, cuáles son los problemas que afectan a la universidad, cuáles son los... Y entonces lo que buscan es que la gente sea espontánea y comiencen a indagar y a hacer como recursivos frente a ese esquema. Y hay un último que se llama el modelo pedagógico alternativo, y ese se basa en el conocimiento a través de hipótesis. Entonces, alternativas, hipótesis que me generen, por ejemplo, una progresión. Entonces, eso es lo que basa normalmente un aprendizaje basado en problemas. Donde se buscan esas situaciones desafiantes, donde se buscan situaciones de investigación, donde se buscan situaciones de trabajo colaborativo, y son temas que son muy importantes trabajarlos, lo que corresponde a la comunicación asertiva, al liderazgo, al trabajo en equipo, a cómo comenzar a trabajar con las diferentes personas en diferentes escenarios. Y es muy importante ya que a muchas personas no se les ha otorgado, digamos que ciertos conocimientos para poder, no sé, hablar en público, hablar, digamos que me encantaría preparar a las personas, si estoy en procesos de universidad, para que puedan hacer conferencias, para que puedan hacer charlas para un grupo de 100, de 200, de 300 personas, y así mismo puedan guiar su proceso de cómo argumentar, de cómo estructurar mi propio concepto, mi propio contenido temático, cómo armar propio contenido, ¿sí? Y la otra cosa que es importante, ahorita que está en el tema de los TikTok, que está el tema de Instagram y diferentes escenarios, pues cómo poder utilizar esas redes sociales también para que la información que ustedes están aprendiendo pueda servirles a otras personas. Por compendio, es como el resumen, así rápidamente, de lo que corresponde el material de trabajo que tienen el día de hoy. Ahora bien, yo se lo recomiendo que puedan leer el material, ya que aparece información ya más detallada, ya con más lujo, frente a algunas preguntas que les van a salir a ustedes en la evaluación. Sin embargo, pues es muy fácil de macerar el material, y estas son como ciertas claves que les permiten a ustedes poder mejorar. Dentro de herramientas, les decía en un principio, o ahorita dentro de la charla, que yo ahorita estoy metido mucho en el área de la inteligencia artificial. Me gusta, la verdad me gusta, y me parece que los docentes actualmente deben estar también informados sobre el tema de la inteligencia artificial, ya que pues, está mejorando muchos procesos, pero también pueden entorpecer muchos procesos, porque mucha gente puede utilizarlas para el bien o para el mal. ¿En qué sentido? En que pueden plagiar un documento, en que pueden estructurar un documento, y es muy fácil recurrir a ciertas herramientas. Yo les voy a recomendar en este momento una aplicación que se llama iFindy. Se escribe IFINDY, y ese para qué le va a servir, es un catálogo de diferentes herramientas o páginas, apps gratuitas, algunas, otras pagas,
que les van a proporcionar ciertas herramientas de inteligencia artificial para poder hacer sus trabajos, para poder hacer cómo emplear sus herramientas de estudio y cómo aplicar ciertas herramientas de contenido temático para sus clases. Son importantes, dependiendo de su escenario, son muy válidas. Aquí veo que tengo personas, por eso la primera pregunta era importante. Lastimosamente solamente habían llegado unas cuantas personas, pero digamos que yo creo que sí podemos tirar la pregunta. Ya sabemos que Sebastián está estudiando historia. Emir está estudiando electricidad o electrónica, está por esa área. Ahorita me corriges por Electrónica industrial. electrónica, bien. Con el tema de electrónica, ahorita hay un esquema bien estructurado y está muy interesante. Elizabeth, ¿tú qué área tienes? ¿Qué área manejas? Ok, Kenly, hola Kenly. Kenly, ¿tú qué área manejas? ¿Quién eres tú? Buenas tardes, mi nombre es Kenly Tatiana Firavitoa, pues en el momento estoy estudiando atención a la primera infancia y quise pues hacer este curso también para reforzar y pues para pues reforzar mi aprendizaje respecto al tema. Ok, perfecto. Bien, primera infancia. Estoy empapado del proceso, la verdad lo he trabajado bastante. Y bueno, la importante es que ustedes me hagan preguntas para poder, digamos que estos escenarios son, para mí son muy importantes, que ustedes puedan hacer preguntas frente a sus carreras, frente a sus áreas, que de pronto si tengo alguna respuesta frente a su acto pedagógico, frente a sus procesos, con mucho gusto los puedo solucionar. Frente a ese esquema, solamente es cómo lo aplicas, no tanto como para que tú seas docente en la parte superior, sino que cómo aplicarías tú ese concepto o ese esquema en los diferentes escenarios. Bien, y tengo a Mayra. Mayra, cuéntanos. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. No, profe, viene. Yo actualmente estoy estudiando. Me quedé sin tu señal. Y, profe, dime. Nos quedamos sin señal. ¿Tú qué estás estudiando? Discúlpame. Profe, estoy estudiando auxiliar en preescolar. Ok, qué bien. Profe, Qué muy bien. contenta porque este ya es el segundo curso que hago con usted y el primero me encantó. Qué Espero bien. que sigamos en curso. ¿Cuál hiciste contigo? ¿Pedagogía humana? Sí, la de pedagogía humana. Ese es la vamos a compartir a los compañeros, es de una gran, digamos que es de mucha cantidad de información, es un curso muy cargado, tiene mucha información, pero pues es un curso que les va a servir como un básico para todos estos procesos. Sin embargo, es algo que también es muy, digamos que me parece muy bueno y muy oportuno para ver cómo están cambiando la formación y si les puedo dar ciertas claves, pues sería muy bueno. Qué bueno, Mayra, muchas gracias. Sí, profe, sí, estoy ahí siguiendo la línea, voy a ver si les hago los 11. Bueno, perfecto, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo la vida nos sigue cruzando. Entonces, muchas gracias. Alexa Viviana, creo. Sí, buenas noches, profe, ¿cómo estás? Adiós, ¿cómo Actualmente estoy estudiando licenciatura en educación infantil. Bueno, pues nada, con muchas expectativas. Creo que la licenciatura me sirvió para reconocer muchas teorías, pero sí o sí para mí es importante como seguir a la vanguardia, ¿no? Y lo que tú hablas de inteligencia artificial me parece excelente. Quiero como descubrir ese mundo y que bueno, pues a toda hora uno estar como en ese aprendizaje. Claro que sí. Sí, precisamente bueno, este proceso de elementos de continuidad en el modelo pedagógico y todo esto que está partiendo, lo hablaba al principio, todo lo que tiene que ver con la nueva hora, cómo cómo se piensa la educación colombiana, y se piensa sobre todo en lo que pasa en Latinoamérica, cómo están las nuevas tecnologías en Latinoamérica, y se piensa sobre todo qué pasa en Estados Unidos. Eso lo trabajo con la UNESCO, y hay muchos autores que están escribiendo frente a eso, y sí sería un muy buen esquema y como pensar como esas ciertas habilidades que tenemos los colombianos para poderlas explotar y ciertos procesos argumentativos que deberíamos sobre todo tener. Eso es muy importante.
Yo les compartí en este momento aquí en el mismo documento, les compartí un teléfono, vamos a armar un grupo en WhatsApp para que por favor escriban de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados de 8 a 12, que me puedan escribir, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, que yo pueda resolverles con muchísimo gusto. Yo soy muy dedicado al proceso. El teléfono es 301-634-2435, pero por favor, tranquilos, que escríbanme, que yo les doy la respuesta en el momento oportuno. Tengo varios grupos también. Mayra pues, es testigo de que tengo muchos aprendices y yo trato de darle respuesta. Por favor, revisen los comentarios que yo les aplico a todo lo que ustedes me escriben. Todo lo que ustedes escriben, yo todo lo leo. Entonces, por favor, lean lo que yo les escribo como respuesta a los comentarios. No importa si son trabajos, si son cosas, yo les contesto siempre. Voy a enseñarles entonces en este momento como una forma de ayuda. Voy a enseñarles cómo hacer voy a presentar una evaluación que ustedes van a tener que presentar. La voy a presentar acá en vivo para que ustedes vean que a mí me van a salir unas preguntas. Posiblemente ustedes les hagan unas preguntas como esas. Si no les salen las preguntas, pues no hay ningún problema. Pero van a aprender cómo se puede hacer, ¿vale? Voy a contestar entonces aquí, me voy a preparar para la evaluación. Es simplemente para contestar ese esquema, yo tengo que ir directamente a las evaluaciones. Y aquí en evaluaciones le digo, es esta, elementos conceptuales sobre tendencias pedagógicas y prácticas educativas. Es la actividad de aprendizaje, evaluación 1. ¿Listo? Le dan ver evaluación. A mí la única cosa es que a mí no me va a salir nota, pero a ustedes sí les va a salir la nota. Entonces simplemente dice que tiene 10 preguntas, los intentos son ilimitados. Ustedes pueden perder, pueden ganar, ojalá a la primera la puedan pasar, pero los cosas son ilimitados. Esto está desde el 7 hasta la fecha final, que es el 13 de agosto. Recuerden, ustedes hasta el 13 de agosto pueden presentar las evaluaciones, pero la fecha de evaluación solamente tienen hasta las 10 de la noche. Muy bien. Vamos a las preguntas. Entonces dice la primera pregunta. Dice, ¿es el proceso que realiza el aprendiz para la incorporación del contenido y el desarrollo de una habilidad mediante la apropiación del conocimiento usando un tipo de herramienta que utiliza y adecua al nuevo contexto? La respuesta, relación de aprendizaje. Vamos para la segunda. Está constituido por el que enseña, los que aprenden, el saber, el medio y sus relaciones. Esa respuesta es el sistema didáctico. La 3 es espacio. Consisten en crear espacios destinados a desarrollar actividades prácticas para enfrentar problemas cotidianos que estimulen la creatividad de quienes aprenden. Esas son actividades prácticas. Cuarta, en la espacio, el papel central y protagonista del proceso lo tiene el estudiante, ya que realiza gran diversidad de actividades, mientras que el papel del profesor no es directivo, solo coordina la dinámica general de la clase como líder social y afectivo. Eso es la metodología modelo espontaneísta. El objetivo principal de Espacio es fomentar en los que aprenden el espíritu empresarial y creativo. Esta no se las dije, pero se llama emprendimiento empresarial. Pero sí les dije que lo que se busca es que normalmente la gente aprenda en cómo montar empresa, en cómo estructurar la empresa, hacia dónde vamos con el tema de la empresa. ¿Listo? La 6 es proceso centrado en la medición detallada de los aprendizajes, el cual se realiza mediante la aplicación del test y ejercicios específicos. Eso es la evaluación en el modelo tecnológico. La 7. En el espacio no se tienen en cuenta ni los intereses ni las ideas de los estudiantes. Ese es el modelo alternativo. 8. En la actualidad, las tendencias e indicadores de la educación superior que marcan el rumbo de la nación colombiana son diferentes a los que orientan los caminos de América Latina, Asia, África, Europa, Australia y Norteamérica. Eso es falso. 9. En el espacio se tienen en cuenta los intereses y las ideas de los estudiantes, tanto los relacionados con el conocimiento propuesto con la construcción de este conocimiento. Este es el modelo alternativo.
Tengo una duda con una pregunta. Creo que es esta. No se tiene en cuenta ni los intereses ni las ideas de los estudiantes del tradicional. Claro. Ok, tendríamos que terminar. Ese sería el modelo tradicional. Ahora vamos en la 9 y la 10, perdón. El estudiante asume el papel activo como constructor y reconstructor de su conocimiento, mientras que el papel activo del profesor lo desempeña como coordinador de los procesos y como investigador en el aula. Eso es el modelo alternativo. Entonces, estas solamente le dan la palabra finalizar, allí tendrían la evaluación. Allí les aparece a ustedes la evaluación y la nota sobre este proceso. Ahora, la otra es un cuadro sinóptico, que es la otra evidencia que deberían Profe, tener. falta mucho porque yo ya me tengo que retirar ahorita. No te preocupes, en 4 minutos termino el proceso. Ok, vale. Mire, este último es el cuadro sinóptico y les quiero explicar sobre el tema del cuadro sinóptico. Es importante entonces que no importa que sea un cuadro sinóptico, ustedes pueden hacer un mapa conceptual, ustedes pueden hacer cualquier tipo de estructura para poder presentar eso que les estaba mostrando como medida del proceso. Entonces aquí, prácticas pedagógicas en la educación mediadas por las TIC. Entonces solamente ustedes, yo acá les hice un esquema de cómo está, por ejemplo, el concepto o el objetivo, ¿sí? Una mejora del proceso de aprendizaje, la importancia, herramientas tecnológicas de prácticas pedagógicas, y esta sería como la evidencia que ustedes podrían presentar como el esquema de la actividad de aprendizaje 1. ¿Listo? Esta es la segunda actividad que deberían presentar para esta semana. ¿Cómo la hice yo? Esta utilicé una herramienta que se llama MenMeister. Es muy sencilla, simplemente es copiar y pegar el contexto de acuerdo a lo que ustedes van sacando, le dan enter solamente a la franjita que necesitan y ahí tienen todo el esquema de cuadros que pueden utilizar. Esto es gratuito. Si no les sirve este esquema, pues pueden utilizar los Chart o cualquier tipo de herramienta. Bueno, compañeros, entonces pues hoy sabemos que hoy es el primer día, es un día donde hay mucha información, pero espero que esta información que les acabo de presentar sea de su agrado, sea una información que ustedes van a encontrar en las guías y van a encontrar en el material de trabajo. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta y duda que tengan, con muchísimo gusto. Profe, muchísimas gracias. Sí, señor, la información es muy clara. Bueno, con mucho gusto, Kenny. Muchas gracias. Profe, solo una preguntita. ¿Qué días solo vamos a tener clases y de qué horarios vamos a manejar? Ok, todos los miércoles vamos a estar a las 6 de la tarde. De 6 a lo que nos vayamos, 7, depende de las preguntas que me van haciendo, así nos vamos yendo trabajando. Entonces, normalmente era hasta las 6:45, pero pues hasta las 7, 7:10, 7:20, 7:30. Digamos que tengo el plazo hasta las 7:40, ya que a las 8 en punto arrancó otro proceso de formación. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Muchísimo gusto. ¿Otras dudas, preguntas o inquietudes? ¿No? Bueno, entonces pues les deseo una feliz semana, fin de semana. Cuídense mucho. Feliz 20 de julio, el día de mañana. Un abrazo para todos. Saludos desde acá, desde Aguachica. Que estén muy bien. Gracias, Hasta mi luego, profe, que esté profe. muy bien. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Servirle. Que esté muy bien.